Hola, buenas tardes, soy María Puchal. A continuación voy a presentar la ponencia Tratamiento en prensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos, Análisis en el mundo y el país, que se presenta en el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, al cual agradezco que hayan aceptado dicha comunicación. El 21 de julio de 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su retiro de la carrera por la reelección debido a las inquietudes surgidas tanto en su propio partido como en la opinión pública a raíz del debate realizado en Atlanta contra Donald Trump. Poco más de 30 horas después de anunciar su retiro y tras anunciar que Biden apoyaba a Kamala Harris, esta consiguió el apoyo de más de 2.000 delegados para asegurarse la designación del Partido Demócrata como candidata a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación política tiene, muchas veces, el objetivo de persuadir a su público objetivo. Es por ello que los políticos deben primero ganar la confianza de los ciudadanos para tener una oportunidad de implementar sus ideas, según el estudio de Jans en 2007. En este sentido, la comunicación que proviene del gabinete de prensa de un partido político debe alinearse de forma coherente para moldear la imagen del líder político. Los medios de comunicación han experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Si bien los medios tradicionales siguen desempeñando un papel fundamental en el sistema, lo hacen dentro de un contexto híbrido, especialmente el medio prensa, que es el medio elegido para esta comunicación. Parisi en 2012 subrayó que durante el proceso de comunicación se toman decisiones sobre qué información incluir, cómo se redactan los titulares y si se agregan o no elementos gráficos con el fin de captar la atención del público. En ese sentido, Edman sostiene que los profesionales de los medios eligen los aspectos de la realidad que más les interesan y construyen los mensajes aplicando encuadres que se alinean con la ideología del medio. En relación con la teoría del framing, Darder indica que el modo en que se marcan los textos informativos en distintas secciones de los medios provoca diversas interpretaciones de un mismo contenido. La presente investigación se enfoca en analizar el tratamiento informativo y evaluativo de Kamala Harris en la prensa española, en concreto en El Mundo y en El País. La elección de este medio responde al tradicional factor de credibilidad, su capacidad para análisis en profundidad y su influencia en la formación de opiniones. La relación entre el medio prensa y la comunicación política está muy bien documentada en estudios previos. El periodo analizado comprende desde la postulación de Harris como candidata, el 22 de julio, hasta su confirmación en la Convención Demócrata celebrada en Chicago el 23 de agosto. En relación con el objeto de investigación que se ha comentado anteriormente, los objetivos generales de esta comunicación son analizar el tratamiento informativo realizado sobre el caso estudiado y analizar el tratamiento informativo y evaluativo llevado a cabo por la prensa generalista en España y en particular por las cabeceras seleccionadas. Dado que el universo de cabeceras de prensa es bastante amplio, se ha llevado a cabo una selección en base a los criterios de tipo de diario, ámbito de distribución, difusión diaria y espectro ideológico. A partir de ahí se ha seleccionado El Mundo y El País. En ese sentido, cabe destacar que el corpus de la investigación está constituido por el 100% del universo de textos periodísticos que trataron el tema objeto de estudio. En total, 543 textos que, para su recuperación, se ha utilizado la herramienta MyNews. La metodología utilizada para la presente investigación comprende la realización de un análisis de contenido de tipo categorial y evaluativo, con un libro de códigos ad hoc para esta investigación. Respecto al análisis categorial, se ha analizado la fecha de publicación, las fuentes, los temas y los encuadres, siguiendo estudios previos de Edman, Schaffel, Nisbet Nasuda, Torrevedella y Aliendre. Para realizar el análisis evaluativo, se ha analizado la intensidad y la dirección o tono, siguiendo estudios previos de Bardín, Martínez Alberto, Paricio et al. Para el análisis de la intensidad, las variables analizadas han sido superficie, género, emplazamiento, tipo de impresión, presencia de elementos gráficos. Además, para el análisis de la dirección se ha analizado el tono neutral, negativo, positivo y ambivalente. De los resultados, lo primero que podemos destacar es que el 32,6% de los textos
analizados fueron del mundo y el 67,4% en el país. Respecto al análisis evaluativo, en relación a la superficie, destacan los textos que ocupan una página entera, casi un tercio de los textos encontrados. En el informativo, la noticia es el género más encontrado con casi el 60% de los textos analizados. Respecto al género de opinión, destacan los artículos de opinión con un 12%, seguido de los editoriales con un 6%. En relación a la ubicación de los textos analizados, el 63% de los mismos se hallaron en la sección internacional, el 20,6% en opinión y el 8,1% en editoriales. No hay grandes diferencias entre página par o impar. Cabe destacar que también muy pocos de los textos hallados, en torno al 7%, se han encontrado en la portada de las cabeceras analizadas. Respecto a la impresión y la presencia de elementos gráficos, casi el 67% de los textos han sido con imágenes a color, casi el 70% tienen al menos un elemento gráfico, destacando que solamente el 5% contienen 3 o más de 3 elementos gráficos, y en el 32,6% aparece una imagen de Kamala Harris, es decir, apenas un tercio de los textos analizados contiene una imagen de la candidata, que es objeto de estudio. Respecto a la dirección, destaca el tono ambivalente en el 45,6% de los textos, el tono positivo en el 16% y el tono negativo en el 11%. En relación al análisis de contenido, respecto al día de la publicación, destaca el 23 de julio con el 13% de las publicaciones y el 20 de agosto con el 8,7%. Fechas relacionadas con la candidatura de Kamala Harris y una aproximación a la fecha de realización de la Convención Demócrata. En relación a la fuente, casi la totalidad de los artículos, de las noticias analizadas, han sido realizadas por periodistas localizados en Estados Unidos. Respecto al encuadre, el 43,8% tiene un encuadre de refuerzo hacia la figura de la candidata Kamala Harris, seguida del 16%, donde se analizan las diferencias entre Trump y Harris, y el 14% se centra en el abandono de Joe Biden. Un 11% se focaliza en la Convención Democrática y un 10% se centra en la figura del vicepresidente. A modo de conclusión, cabe destacar que las dos cabeceras han dedicado bastante espacio a las elecciones de Estados Unidos, de lo que se infiere la importancia que tiene en el desarrollo del resto de los países la política estadounidense. Si bien el objeto de estudio se centra en la figura de la candidata Kamala Harris, es reseñable la poca presencia gráfica de ella que ha acompañado a los textos analizados, de lo que se infiere que su figura como tal no es importante para el medio prensa. La afinidad política de cada periódico ha quedado plasmada en la mayoría de los textos analizados, hallándose una mayor cantidad de textos con un tono positivo en el país frente a El Mundo. Este hecho concuerda con las conclusiones ofrecidas por las investigaciones previas que resaltaban que un mismo hecho puede tener diferentes lecturas sociales según el medio que publica la información. En resumen, esta investigación ha permitido observar el papel que han ejercido las cabeceras generalistas seleccionadas en la presentación y evaluación del caso objeto de estudio. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para cualquier duda que surja.